días. ¿Se escucha bien ahí? No estoy acostumbrado a micrófono, así que si en algún momento lo bajo o algo me avisan, no hay problema. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por la oportunidad de poder estar acá al frente. No es un mérito mío, sino es su gracia en mi vida. Siempre hay que recordar que estos privilegios vienen de parte de Dios y no es algo que venga de nosotros, ¿no? Así que doy gracias a Dios por la oportunidad y vamos a orar primeramente para dejar este tiempo en las manos de Dios, que sea un tiempo donde podamos prestar atención a lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el único medio por donde Dios nos habla hoy en día es su palabra. Es importante prestar atención, que no es solamente un libro que tenemos ahí en nuestra mesita de luz o en nuestra biblioteca, sino que es justamente la palabra de Dios completa, que no le hace falta nada y que es el diccionario para nuestra vida, ¿no? Cada consejo, cada dirección, cada cosa que nosotros hacemos tiene que ser conforme y bajo la palabra de Dios. Por eso es tan importante preparar nuestro corazón para que sea un tiempo donde podamos aprovecharlo, no distraernos y dejar que Dios nos hable, porque esa es nuestra realidad. Necesitamos que Dios nos hable y necesitamos que Dios trabaje, moldee y restaure nuestra vida y nuestro corazón. Así que te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder estar juntos en tu casa. Agradecemos, Señor, porque podemos hoy abrir tu palabra libremente y oramos, Señor, para que podamos prestar oído y prestar el corazón a lo que tú tienes preparado. Oramos, Señor, para que no sea solamente escuchar, sino que sea guardar en nuestro corazón y por sobre todo ponerlo en práctica en cada día de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, estamos en una nueva serie y Dani hizo una introducción la semana pasada. Te voy a invitar primero a que vayas a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 31. Dani marcaba como el propósito de todo lo que vamos a ver en esta serie, justamente este versículo. Dice Juan 20, versículo 31, pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito real de todo esto que estamos viendo en cuanto a lo yo soy tiene que ver justamente porque estas cosas se escribieron para que vos, yo, podamos creer que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es importante, y hoy justamente vamos a remarcar algo importante, hoy vamos a hablar sobre yo soy el pan, que no se trata de lo físico o no se trata de lo terrenal, sino se trata de algo mucho más allá que tiene que ver con lo eterno. Y cuando dejamos lo físico y dejamos lo terrenal y lo transformamos en lo eterno, algo que solo Dios puede hacer por medio de Cristo, es ahí donde nuestra vida cambia y donde nuestra vida puede tomar un propósito real y nuestra vida puede encaminarse a la voluntad de Dios. Por eso es importante remarcar siempre este versículo y quizás cada domingo volver a este versículo y decir, el propósito real es para que creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿no? Y conozcamos lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que ahora sí, te invito a Juan capítulo 6 y vamos a enfocarnos en el capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 22. Sí es importante hablar un poquito de contexto. Si vos vas ahí a los primeros versículos, no vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo porque se va a hacer largo. Lo primero que vemos ahí a partir del versículo 1 es la alimentación de los 5.000. Un pasaje muy conocido, un pasaje que la gran mayoría habrá escuchado alguna vez. Estaba la multitud ahí escuchando a Jesús. Vos vas a Marcos, que es el paralelo, ahí en Marcos capítulo 6, el versículo 34 dice que Jesús tuvo compasión de la multitud, pero al mismo tiempo dice que no solo tuvo compasión, sino que les enseñaba. Es decir, que la multitud le seguía y más allá de hacer milagros y más allá de luego darles de comer, hacer un milagro para darle de comer, dice que Él les enseñaba, que Él veía que ellos tenían no solo una necesidad física, sino también una necesidad espiritual. Y por eso que Jesús vino ¿a qué? A enseñar sobre el reino, sobre la obra que Cristo iba a hacer, que tenía un pasado, un presente y un futuro, que quizás vamos a ver ahora cómo el pueblo malintencionó esto y lo llevó para el otro lado, ¿no? Para lo físico y lo terrenal. Y es ahí la primera problemática que hoy vamos a ver, y te invito a que ahí pongas tus ojos en el versículo 22.
Y vamos a partir de ese versículo. Entonces, tenemos ese contexto también. Si vos seguís más adelante, ahí en el versículo 16 dice que Jesús se fue, los discípulos entran en una barca, luego Jesús desaparece, pero dice que en un momento el pueblo se da cuenta que Jesús no está, ¿no? Y es lo que vamos a leer ahora. Dice, versículo 22, dice, y el día siguiente la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas que habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, y buscando a Jesús. Dice el versículo 25, y hallando del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y quizás, primeramente, vamos a ir versículo por versículo hasta el 40, vamos a tratar de ser rápidos en cuanto a esto, pero lo primero que podemos ver acá es que hay un pueblo que busca de Dios, que busca de Jesús. Porque si vos te das cuenta, estas personas al otro día dice que se levantan y no encuentran que las barcas no están, que Jesús no está, que los discípulos no están. Dice que automáticamente agarran todas sus cosas, se suben a una barca y van en busca. Escucharon la noticia que Jesús andaba por Capernaum y dicen, tenemos que ir allá porque allá está Jesús, ¿no? Entonces, vemos una intención de búsqueda. Pero la pregunta es, ¿por qué le buscaban? ¿Por qué se acercaban a Jesús? Siempre es bueno autorreflexionar nosotros en nuestro corazón y pensar por qué buscamos a Jesús. ¿Cuál es la verdadera intención que tenemos a la hora de acercarnos a Él? ¿Sí? Entendemos que Dios es un Dios que bendice, un Dios que protege, un Dios que provee, un Dios que restaura. Pero muchas veces vamos a ver cómo en esta confrontación, a partir del versículo 25, vemos que el pueblo tenía otra intención en cuanto a la búsqueda de Jesús. Es interesante que el pueblo hizo un montón de esfuerzo para volver a encontrar a Jesús, pero Jesús automáticamente, ni bien llegan, le dice lo siguiente. Mirá, versículo 25, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. El verdadero interés de buscar a Jesús, intenciones erróneas, porque todo gran esfuerzo para llegar a Jesús, que Jesús les diga, ustedes no me buscan con un corazón correcto, ustedes me buscan con una intención de saciar su necesidad física. Y ahí estaba el problema. Si vos te das cuenta, Jesús no le responde lo que ellos le preguntan, ¿no? Es como, y si vos seguís leyendo, te vas a dar cuenta que el pueblo pregunta algo y Jesús siempre va a ir directamente a lo importante. Porque si piensa algo, Jesús no pierde el tiempo y Dios no pierde el tiempo a la hora de enseñarnos. No nos va a dar vueltas y no nos va muchas veces suavizar el mensaje. Él va a ir con la verdad. Y si el pueblo estaba buscando con un corazón incorrecto, Jesús lo iba a decir. Y quizás la primera pregunta que debemos hacernos nosotros hoy es cómo estamos buscando a Jesús y de qué manera. Porque Jesús dice, si me buscáis de todo corazón, me van a hallar. Pero si lo buscamos solo para saciar nuestra necesidad física, déjame decirte que estás en el lugar equivocado, con el enfoque equivocado, en el camino incorrecto, desviado de la voluntad de Dios. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que llena el corazón, que sacia el corazón. Pero a veces esta intención del corazón equivocada te lleva a buscar a Jesús por necesidad. Y vamos a ver ahora, me parece muy completo este pasaje para sacar totalmente esa intención del corazón y darnos cuenta que no es lo que Jesús hace, sino es justamente la persona de Jesús. Porque hace un tiempo escuché una frase que dice, amá más al Dios que te bendice que a sus bendiciones. Porque es la realidad, muchas veces amamos a Dios, ¿por qué? Porque nos bendice, ¿no? Pero Dios también dice, en el mundo sufrirás aflicción, ¿no?
Y esa es la parte que muchas veces no nos gusta escuchar. Por eso te animo y te digo, amá más a Dios, a su persona, a su Hijo Jesucristo, aquel que murió y sufrió en la cruz por vos, por mí y por toda la humanidad. Que hizo un sacrificio perfecto porque al tercer día resucitó y hoy está vivo. Y hoy tenemos la oportunidad de tener acceso al Padre por la obra de Cristo. Pero esto todavía al pueblo ahí no lo entendía, ¿no? Entonces Jesús les muestra lo que había en su corazón. Jesús tenía un propósito. Él quería discípulos fieles y no seguidores por necesidad. ¿Sabes qué? Jesús igual de todas formas tenía compasión de ellos. Porque cada vez que se acercaba un enfermo o una persona con una necesidad, Jesús la suplía. En su gracia, en su misericordia, en su amor, mostraba la misericordia del Padre por medio de milagros. Pero el milagro no era la manera de acercarse a Jesús, era para que ellos entiendan quién era Jesús y por qué lo hacía. Entonces te animo ahí a que puedas pensar por qué buscas a Jesús. Si hay una necesidad, déjame decirte que Dios la puede suplir. Si hay una enfermedad, déjame decirte que Dios la puede sanar. Pero también es la voluntad de Dios y no mi voluntad. Pero el enfoque real lo vamos a ver ahora cuando lleguemos al versículo de justamente yo soy el pan. Y entender que no se trata de lo físico, sino de lo espiritual. El versículo 26 dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis. Ustedes me siguen porque creen que las señales que yo doy son propias del Mesías, del Hijo de Dios. Esa debería ser la intención, ¿no? Seguir a Dios porque entendemos que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Pero ellos tenían otras intenciones. Si vamos ahí al final del pasaje de la alimentación de los 5.000, una vez que vieron el milagro, ¿qué dijeron? Vamos a hacer a este rey, ¿no? El propósito de ellos siempre mirando en lo terrenal, en un reino terrenal, cuando él estaba pensando en lo espiritual, cuando Jesús hablaba de un reino espiritual, ¿no? Qué importante es cambiar la mente, el enfoque y el corazón hacia lo importante, hacia la persona de Cristo. Porque Él es el único que cambia la vida, Él es el único que sacia. Versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Por tanto, trabajo, tanta inmediatez, tanto remar, se desenfocaron de lo importante. Y por eso Jesús acá les dice, hicieron tanto para nada, ¿no? Porque no era sencillo mover todo de un momento para el otro, agarrar un barco, remar, llegar hasta el otro lado, encontrar a Jesús. Era todo un sacrificio, pero un sacrificio para que Jesús llegue y les diga, ustedes no me buscan con el corazón correcto. Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, pero también un Dios que busca que le sigamos con el corazón correcto. Él quiere seguidores fieles y no seguidores por necesidad. Y sabes que cuando somos seguidores fieles entendemos que Él está en cada situación de nuestra vida, en las buenas y en las malas. Y que en el momento más triste de nuestra vida, siendo un seguidor fiel, encontramos paz. Y muchas veces la gente de afuera no entiende por qué, pero tenemos paz y seguridad en Cristo. Pero si somos seguidores por necesidad, la incredulidad es la que va a avanzar y la que va a tomar lugar, ¿no? Queremos, pero no entendemos por qué queremos, ¿no? El versículo, ahí el Salmo 117.1, no hace falta que lo busque, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan las que la edifican. Qué importante es que el Señor sea el centro, que el Señor sea lo primero, que el Señor sea la base y que a partir de ahí nosotros podamos construir. Seguimos. Ahí vamos a continuar a partir del versículo 28. Este mismo Jesús es el que dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sí? Él los invitó a ellos a que vengan a Él para que encuentren el verdadero descanso. Y sin temor a contradecir, Jesús sabe cómo lo buscas. O si lo buscas de todo corazón o si lo buscas por un problema o solo por una necesidad física. Pero el enfoque real de venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados,
tiene que ver con lo espiritual, no tiene que ver con una necesidad, porque Él después lo suple todo. Pero primero hay que ir a lo importante, hay que ir a la base. Seguimos leyendo, versículo 28. Entonces le dijo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El problema acá es que Jesús va a mostrar quién es con lo yo soy, anunciando que Él está por encima de todo y todos. Pero Él lo hace para que nosotros conozcamos la magnitud y la grandeza de su persona. Estudiando estas 2 semanas, pensaba en un solo versículo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Sí? Y me quedó esa frase, el principio del versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. El versículo después termina diciendo que todas las demás cosas van a ser añadidas, pero que yo quería, en mi mente pensaba, me tengo que quedar primero con la primera frase del versículo, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. Dios después bendice, Dios después da de su gracia, de su misericordia, que no merecemos, pero aún así la tenemos. Pero más buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. La iglesia de Dios debe estar dispuesta a seguir a Dios, no solo cuando es beneficiada por sus bendiciones, sino también en sufrimiento, escasez, necesidad, con una fe sostenida en aquel que lo sacia todo. Y la pregunta, para terminar esta primera parte, es: ¿por qué seguís a Jesús? Jesús te pregunta: ¿es por mí, por mi persona, o es por los panes y los peces? ¿No? El enfoque correcto no se trata del milagro, sino se trata de la persona de Jesús. Él es el único que cambia todo. Él es el que, si estamos en Cristo, hizo un milagro en nuestra vida. Porque hoy estar en Cristo y tener acceso al Padre es un milagro que no merecemos, ¿no? Pero muchas veces nosotros, por vista y por un corazón incorrecto, buscamos de otro tipo de bendiciones y de otro tipo de beneficios que no nos corresponden. Y que quizás en algún momento Dios lo da, ¿no? Y que recibimos constantemente. Pero cuando el corazón es incorrecto, no hay nada que te pueda saciar. Y ese es el enfoque. Estando en Cristo no podemos vivir una vida vacía, porque Cristo lo llena todo. Y ese es el problema. ¿Qué debemos hacer, no? Versículo 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer? Y acá vemos que el pueblo no podía razonar en lo que Jesús le decía. El pueblo decía: ¿qué debemos hacer para ver otro milagro? ¿No? ¿Qué debemos hacer para que otro ciego pueda ver? Para que hagas otro milagro de pan y de peces, ¿no? El pueblo no entendía, el pueblo no razonaba, y Jesús siempre va a ser directo, porque en el versículo 29 le dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que en el que Él ha enviado. ¿Y sabes qué? Jesús dice: un milagro no es la obra de Dios, ¿sí? Sino que creáis en mí. El milagro no era el fin, sino el medio para poder creer en Él. Y la pregunta es, hoy, en este momento, ahora, te pregunto: ¿crees en Él? ¿Tenés fe en Dios? ¿Tenés fe en la obra de Cristo en la cruz? Porque si ese punto en tu corazón no ha cambiado y Dios sigue siendo entre comillas, una persona común y corriente, y Jesús sigue siendo una persona que pasó en la historia, nada va a llenar y saciar tu vida. Porque viniste acá quizás solo para esperar el milagro, pero Jesús es más que un milagro, y el milagro era el medio para creer en Él y depositar la fe en Jesús, para que el pueblo pueda creer que Jesús era el Mesías, que había de venir, que había sido profetizado, que Jesús era la persona que iba a darles la verdadera libertad, no la libertad de Roma, porque eso no pasó, ¿no?, en ese tiempo, sino la libertad a la esclavitud del pecado. Y eso era la diferencia, que el pueblo no podía entender. Por eso hacía este tipo de preguntas, como vemos en el versículo 28, y el versículo 29 deja bien claro: el propósito es que creas, que pongas tu fe. ¿Y sabes qué? Es tan sencillo poner tu fe en Cristo,
y lo único que tenés que hacer es pedirle perdón por tus pecados, reconocer que Él es Dios, reconocer que murió en una cruz, creer que murió en una cruz. Fe es creer en algo que no ves, pero que sabes que existe. Yo no veo a Dios. Yo no estuve cuando Jesús murió en la cruz, pero aún así creo que Él lo hizo. Y pongo y deposito mi fe en Él, pido perdón por mis pecados porque entiendo que soy pecador, y le pido a Cristo que entre en mi corazón y sea el dueño de mi corazón. Y con esos simples pasos, vos estás pasando de muerte a vida. Estás pasando de tener una vida llena de vacío a una vida saciada por el único que la puede saciar. ¿Sí? No importa en qué situación estás, no importa cuánto dinero tenés, no importa nada, si Cristo está en tu vida. Porque Él es el único que lo sacia todo. ¿Sí? Versículo 31, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Bueno, versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues hacéis tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otra pregunta, donde el pueblo en simples palabras dice, nuestros padres en el desierto vieron llover todos los días pan. ¿Cómo vos vas a hacer eso? O en el sentido de, queremos ver un milagro de tal magnitud. Y otra vez ellos enfocándose en el milagro físico y en la necesidad de saciar, por ejemplo, su estómago. Pero Jesús le dice en el versículo 32, de cierto digo que Moisés no dio el pan del cielo, sino que ¿quién fue? Mi Padre, dice. Entonces, qué importante es que Jesús lo enfoque en lo que justamente ellos pusieron en cuestión, ¿no? Porque ellos metieron la historia de los padres en el desierto, del pueblo de Israel en el desierto. Entonces Jesús dice, no fue Moisés quien dio el pan, sino fue mi Padre, fue Dios quien dio el pan y proveyó del pan. Pero después dice, bueno, es importante entender que ese milagro es un milagro circunstancial, era una necesidad que el pueblo necesitaba. Dice que durante los 40 años en el desierto, esas personas no les faltó ni un día el pan, el maná, ¿no? También hay que entender que toda una generación, por su incredulidad, no llegó a la tierra prometida. Vivieron 40 años en el desierto y por la incredulidad, por la desobediencia, por el pecado, esas personas no vieron el propósito por el cual salir de Egipto. Y estuvieron 40 años divagando en el desierto sin propósito y al final del camino no llegaron a lo que Dios tenía para ellos, ¿no? El enfoque en que llueva el maná del cielo y Jesús le dice, no fue Moisés, sino haciendo una diferenciación, sin desprestigiar a Moisés, Jesús dice, el pan vino de Dios. Y mi Padre, dice versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y Él se está haciendo autorreferencia a Él mismo, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el que había de venir. Y Él dice, el verdadero pan del cielo, el verdadero pan que los va a saciar, no tiene que ver con algo que ustedes van a comer, sino tiene que ver con su fe depositada en mí, porque yo soy el único que los puede saciar. Y esa era la diferencia, pero el pueblo no lo podía entender. Yo vengo del cielo para suplir eternamente. Así como el pueblo fue sustentado durante 40 años en el desierto, yo durante toda mi vida vivo confiado, y espero que vos también, que el Señor va a sustentar tu vida, tu familia, tu casa. Ya sea que estés en cualquier lugar, el Señor te va a sustentar. Pero no se trata de lo que el Señor me va a dar, sino en la fe que yo deposito de saber que Él está en control de todas las cosas. Que Él conoce mi verdadera necesidad. Conoce lo que yo realmente necesito. Y ahí las cosas cambian. Porque cuando el enfoque es correcto, la bendición de Dios
también tiene otro sentido para nosotros. Porque a veces Dios nos bendice de tantas maneras y nosotros estamos insatisfechos con lo que Dios nos da, porque no entendemos que eso es lo que verdaderamente necesitamos. Versículo 34 dice: le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El pueblo no entendía, sino que confundía lo físico y lo terrenal, que no es lo mismo que lo espiritual. El pueblo seguía en esta inmadurez de confundir lo físico y lo espiritual. Y seguía con los ojos y la mente en el milagro, ¿no? Ya habían visto muchos milagros. Hasta un tiempito, poco tiempo antes, había dado de comer a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pero estaban queriendo saciar su corazón, el vacío de su corazón, con milagros, con cosas de vista, ¿no? Versículo 35 dice: Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ante la necesidad imperiosa de pan, Jesús le dice en primera persona: yo soy el que satisface tu necesidad. Y Jesús va a mostrar quién es, para que el pueblo entienda que no se trata de cómo Dios te bendice, sino de quién te bendice, de la magnitud y la grandeza de quién es Dios, y que el mismo Dios me envía a mí, dice Jesús, como el pan de vida, como el único que puede saciar tu corazón, como el único que puede saciar ese vacío que hay en tu vida. Y es importante entender que el enfoque de este pasaje en sí no es el milagro, no es lo que Jesús hizo, sino la persona de Jesús. ¿Y quién es Él? Y por eso creo que es importante que nosotros tomemos tiempo, cada uno en lo personal, para conocer cada día más quién es Jesús. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es su persona? ¿Qué beneficios nos da? ¿No? Buscar en nuestra necesidad de entender que tenemos que conocer cada día más a Jesús, conocerle por medio de su palabra cada día más, para poder comprender realmente quién es Él. Para que cuando Dios bendiga, porque Él lo hace constantemente, no nos enfoquemos en cómo nos bendijo, sino quién nos bendijo y quién es Él y cuál es el verdadero enfoque que Él tiene para las bendiciones. Algo que pienso siempre en cuanto a cuando Dios bendice es que mejor es dar que recibir, ¿no? Y a veces recibimos de Dios, pero nos cuesta muchas veces dar, porque el enfoque es equivocado, porque solo queremos recibir. Y cuando no recibimos, menos, ¿no? Pero cuando recibimos a veces dijimos, no, esto es para mí. Cuando Dios quiere que vos lo repartas. Pero Dios quiere que vos seas de bendición a otra persona, de ánimo. Y qué importante es que vos entiendas eso, ¿no? El verdadero enfoque no tiene nada que ver con lo físico, con lo terrenal, sino que tiene que ver con lo espiritual. Y cuando lo espiritual reina en nuestra mente, en nuestro corazón, las cosas cambian. ¿Sí? Cuando Cristo es el dueño y Señor de nuestro corazón, y no te digo que sea fácil, somos seres humanos, fallamos, nos equivocamos, tenemos errores, pero si estamos en Cristo, lo podemos hacer. Y vamos a luchar, y vamos a equivocarnos, vamos a tener que pedir perdón, vamos a tener que restaurar nuestro corazón, pero lo importante es siempre correr esa carrera, como dice Pablo, enfocado en quién va por delante, siguiendo las pisadas de Jesús, conociendo qué hizo Jesús en este mundo. Bueno, es lo que tenemos que imitar, no vamos a ser nunca igual a Él, nadie va a poder ser igual a Jesús, pero qué lindo es tener esa intención de corazón de decir, quiero parecerme cada día más a Él, ¿no? Entonces Jesús le dice, el único que puede saciar su necesidad, la cual es evidente, soy yo. Pero lamentablemente Jesús le dice, yo no le voy a dar pan, no voy a hacer un milagro. Su verdadera necesidad va a ser saciada conmigo, dice Jesús. Por eso es importante que entendamos el enfoque real, ¿no? Para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque entendiendo eso, entendemos que nuestro propósito es mucho más de esta vida y tiene que ver con la eternidad, ¿no? Por eso es importante entender que si no creemos, si no depositamos nuestra fe en Cristo,
nuestro destino es el infierno. Y nuestra eternidad está en juego. Y qué importante es comprender que si nos vamos de este mundo, sepamos a dónde nos vamos. Y no con esa necesidad, con esa preocupación de dónde voy a pasar mi eternidad. Y Jesús le dice, ustedes enfocados en tantos milagros, en el pan, en la necesidad física, se están desenfocando de lo eterno. Y qué triste es ver que seguimos a Jesús justamente por una necesidad y no porque queremos seguir a Él, a su persona, al único que lo sacia todo, al único que puede hacer lo imposible, que podamos acercarnos al Padre, que podamos tener una vida eterna en el cielo. Hay tantas cosas que a medida que pasa el tiempo nos olvidamos y justamente una es esa. La otra vez leía que el Evangelio es una vez y para siempre. Si vos tomás una decisión, es una vez y para siempre. Pero el Evangelio es para recordarlo todos los días de nuestra vida. Porque cuando entendemos lo que Cristo hizo por medio de nosotros, por medio de Él hacia nosotros, entendemos que somos pecadores, que nos equivocamos, que fallamos, que Cristo nos perdonó. Muchas personas viven condenadas toda su vida sin entender que hay alguien que ya los perdonó, pero está esperando que vos vayas y le pidas perdón. Y hay tantas cosas que el Evangelio tiene que ser recordadas todos los días de nuestra vida. Porque ese día es una vez y para siempre, pero todos los días volvemos al Evangelio para pedir perdón, todos los días volvemos al Evangelio para recordar lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos olvidarnos nunca de lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos olvidarnos nunca que Cristo nos dio vida eterna y que ante cualquier preocupación que podamos pasar en esta vida terrenal, entendemos que un día vamos a estar con Cristo y vamos a estar ahí adorándole eternamente. Y ahí las cosas cambian, el enfoque es otro, porque Jesús cambia vidas, Jesús cambia corazones y Jesús cambia tu eternidad. Qué importante es que el enfoque sea ese. No te olvides nunca de lo que Cristo hizo, hace y va a hacer en tu vida. Así que esta última parte, vamos a ir ahí al versículo 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús arremete contra la incredulidad, la cual te hace creer merecedora de milagros sin puntualizar en lo importante, una relación personal con Dios. Y hay un versículo que dice, ver no trae fe. Hay un versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quizás esta última parte es que si ya estás en Cristo, si Cristo es el dueño de tu corazón, si Cristo está en tu corazón, ahora hay que darle un enfoque real a tu vida. Él bendice, Él deja todo al alcance de tus manos, pero vos tenés que poner de tu parte. Por eso este versículo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que vayas ahí al mismo Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús confrontándose ahí con los judíos que estaban murmurando en cuanto a lo que Él decía. Les dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y este enfoque tiene este sentido. Para ser un hijo de Dios y depositar tu fe en Él, tenés que pedir perdón, creer en Él, pedirle a Cristo que entre en tu corazón. Pero luego comienza una nueva vida en Cristo. Y Cristo dice, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en sentido figurativo Jesús dice, si no padecés como yo padecí, si no vivís lo que yo viví, no tenés parte conmigo. No podés ser parte. Por eso es importante entender que Jesús bendice tanto en las mejores situaciones de nuestra vida como en las malas. Es importante entender que Jesús está en cualquier situación de nuestra vida, pero que Él nos invita a fortalecer nuestra fe muchas veces por medio de situaciones que no entendemos y que son difíciles, que causan tristeza. Dios prueba y fortalece tu fe por medio de las cosas difíciles que pasamos.
pero Él te invita a padecer como Él padeció. Él te invita a entender que en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Que no se trata de lo que pasamos en este mundo, sino que hay algo mucho más allá, fuera de este mundo, que es la vida eterna. Un lugar donde no habrá llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque Cristo estará ahí y será nuestro consolador. Qué triste es cuando no enfocamos la vida en lo que tenemos que enfocarla, Cristo. ¿Sí? No enfoques tu corazón en donde sabes que no te vas a llenar. Si sabes que Cristo lo llena todo, intentá y luchá. ¿Por qué? Por conocer a Cristo cada día más de tu vida. Y que cada porción, por más pequeña que sea que conozcas de Cristo, te anime cada día más a querer estar un día con Él. Cada día más a esperar su venida. Cada día más a entender que Él lo llena y lo sacia todo. Y que no hay que buscar en otro lado, sino en su palabra, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la obra del Padre por medio de Él, en el sacrificio, en la cruz y en lo que Él hizo. Y es importante entender y puntualizar en tu relación con Dios. Creo que si queremos vivir una vida sostenida en la eternidad, tenemos que enfocarla en la palabra de Dios. Si no hay una vida enfocada en la palabra de Dios, no va a haber una vida enfocada en lo que hay más allá de este mundo. Por eso te animo a que puedas enfocarlo en lo importante. Como hoy conocemos a Dios por medio de su palabra. Como hoy conocemos la persona de Jesús por medio de su palabra. A mí me impacta, yo me crié en una iglesia, prácticamente desde que nací voy a la iglesia, y la otra vez compartí en la reunión de oración que recién a los 19 años, yendo a instituto bíblico a estudiar la Biblia, me di cuenta de lo importante que es estudiar la Biblia. Recibí a Cristo a los 12 años y viví toda mi vida confiado en eso y que hasta ahí era esa decisión, ya está, cambié mi eternidad y listo. Pero me di cuenta de lo importante que es pasar tiempo con Dios. En un ámbito, un lugar especial, un ámbito especial. Volver a casa fue una lucha porque yo ya estaba convencido que tenía que conocerle más, pero ya no estaba en ese lugar donde todos hacían lo mismo, ¿no? Y yo sé que es una lucha, sé que cuesta. Y no te digo que tenés que aprenderte la Biblia de Génesis a Apocalipsis porque debe haber muy pocas personas capacitadas para poder hacerlo. Pero sí te animo a que cada vez que abrís tu Biblia, que no sea un tiempo perdido, sino un tiempo de calidad. No te digo que te leas 10 capítulos por día, si podés, hacelo. Pero en cada tiempo que vos le dediques, sin importar la cantidad, que sea un tiempo de calidad. Que cuando abrís la Biblia no vuelva vacía. Cuando abrís la Biblia digas, Dios me habló y Dios quiere que yo haga esto. Porque de eso se trata. Dios te habla, vos lo guardás en tu corazón y después no queda ahí. La obra completa de un tiempo de relación con Dios tiene que ver con la puesta en práctica. Si no hay puesta en práctica, vuelve vacía. Versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que el Padre me da. ¿Sí? Pensando en ese versículo ese, y el que a mí viene, hablando de tu responsabilidad, porque tenemos responsabilidad, y tu responsabilidad, mi responsabilidad, y la responsabilidad humana de acercarnos a Dios. Pero la seguridad, por último, dice, para quienes se acercan con el corazón correcto, dice, yo y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Sí? Es importante comprender que Dios nos dio el acceso, hay una gran responsabilidad que tenemos y si hacemos todo esto correctamente dentro de la voluntad de Dios, Él no nos echa fuera. Y ya simplemente para leer y terminar dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y mirá, las últimas frases de quizás hasta ahí, hasta el 40, tienen que ver con algo que va mucho más allá de lo que iba a pasar en ese momento. Jesús iba a ir a la cruz, más adelante, a morir en la cruz y perdonar nuestro pecado y el pecado de toda la humanidad. Iba a llevar la mochila más pesada, que era tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Y pensar en eso me hace pensar en lo grande que es Dios y en ese plan perfecto, porque por el sufrimiento de Cristo yo hoy puedo ser resucitado en el día postrero. Por el sufrimiento de Cristo y la obra de Cristo, que fue completa porque Él resucitó al tercer día, dice, si nosotros morimos con Él, también vamos a resucitar con Él. Si morimos a nuestra antigua vida, a nuestra vieja vida, a nuestra vida de pecado y le entregamos nuestra vida a Cristo, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y esa es nuestra esperanza y esta es nuestra paz, nuestra confianza y nuestra fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con una vida mal direccionada, un enfoque mal dado, con un corazón incorrecto? ¿Y sabes qué? Dios te dice, vení a mí, acércate a mí. ¿Sí? Siempre pienso en 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No existe pecado que Él no perdone. Incluso Él ya lo perdonó. Pero Él, ¿sabes qué quiere? Una relación personal con vos. Quiere que vos te acerques a Él y le pidas perdón. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Él echa nuestros pecados a lo más profundo del mar. Y nadie sabe cuál es lo más profundo del mar. Y sí pienso en algo, que una vez que nosotros restauramos nuestro corazón, le pedimos perdón, direccionamos nuestra mente y nuestro corazón, hay una gran tarea que tenemos que hacer. Conocerle a Él, conocer su persona, conocer que Él lo sacia todo y que no hay nada que nosotros podamos hacer para llenar nuestro vacío del corazón, sino solo Cristo. Así que te animo a que puedas enfocar tu vida, tu mente y tu corazón en lo correcto, en lo eterno, en lo que realmente vale en nuestra vida, que no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos vivir acá. Dios igual bendice, Dios igual da de su gracia a cada uno de sus hijos y nos cuida, nos protege, nos provee, pero eso no tiene nada que ver y no se iguala a lo que vamos a ver más allá de esta vida. La vida eterna no tiene comparación y no puedo decirte cómo va a ser, solo sé que Él lo llena todo. Solo sé que ahí no va a haber más necesidad de nada, porque su palabra lo dice, tengo fe que de su palabra eso se va a cumplir. Entonces enfoca tu vida en aquel que lo sacia todo. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Te animo ahí a poder cerrar tus ojos y oramos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de poder escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder ser confrontados, Señor, por ella, Señor, y que te pedimos, Señor, que tú puedas darle la dirección correcta a nuestro corazón, Señor. Entendemos que nuestro corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas, pero sabemos que solo tú puedes darle la dirección correcta, Señor. Oramos para que en nuestra mente esté esa lucha constante de hacer tu voluntad, Señor. En nuestro corazón esté esa lucha porque tú seas el centro. Y oramos, Señor, para que todo lo que hagamos y todo lo que tú nos permitas en esta vida pueda ser pensando en lo que viene, Señor, luego, que es la vida eterna y una vida para poder adorarte y honrarte como solo tú, Señor, te mereces. Gracias por la persona de Jesús y gracias porque Él lo llena todo, Señor. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.